Mi suegra hizo una prueba de ADN a nuestra hija sin nuestro consentimiento. Resulta que mi esposo no es el padre. Hola. Todos, yo, 45 años, y mi esposo, 48 años, hemos estado juntos durante 25 años. Tenemos 3 hijos, una niña de 8 años, un niño de 15 años y otra niña de 17 años. Mi esposo y yo tuvimos muchos problemas para concebir a nuestra hija menor. Pasamos varios años sin suerte y fuimos a ver a un médico especialista en fertilidad, quien nos recetó algunos medicamentos para ayudar con la ovulación. No podíamos permitirnos la FIV, fertilización in vitro, así que decidimos intentar esto por última vez y luego considerar la adopción. Bueno, para hacer la historia corta, fui agredida durante un robo en nuestra casa mientras mi esposo estaba fuera con su hermano. Esto ocurrió justo cuando estaba en mi periodo de ovulación. En el hospital, tomé un anticonceptivo de emergencia, a pesar de que sabía que podría deshacer todo el trabajo duro y los medicamentos, y significaba que no podríamos tener un bebé propio. Pero no podía arriesgarme a quedar embarazada con el bebé del violador. Después de unos meses, comencé a sentirme mal, triste, y supuse que simplemente estaba deprimida después del asalto y no había estado comiendo bien. Pero pronto descubrí que estaba embarazada. Estábamos tan emocionados hasta que fui a mi cita y descubrí que tenía 15 semanas de embarazo en lugar de las 5 o 6 semanas que pensé. Había tenido un sangrado irregular desde el anticonceptivo de emergencia, así que ni siquiera imaginé que estaba tan avanzada en el embarazo. Mi esposo y yo estábamos devastados porque eso significaba que había mucha incertidumbre sobre la paternidad. Tuvimos nuestra ecografía y, tan pronto como vimos al bebé en la pantalla, supe que no podía abortar y mi esposo tampoco quería. Hablamos mucho y discutimos la posibilidad de la adopción, y si el bebé no terminaba siendo suyo o qué haríamos. Él dijo que no le importaba la paternidad, que simplemente no lo sabríamos. Decidimos esperar hasta que nuestro hijo fuera mayor para decírselo y que él o ella decidiera si quería averiguarlo por sí mismo. También debo señalar que en ese momento mi caso no se había resuelto, pero había sido vinculado a otros asaltos. Hace unos años, mi violador fue capturado y sentenciado el año pasado. En la audiencia, hablé y mi hija y mi hijo sabían lo que había sucedido, pero no entré en detalles, solo sabían que fui atacada antes de que ellos nacieran. La Navidad pasada, mi suegra le regaló a mi hija, y solo a ella, un kit de prueba de ADN de 23andMe. Pensé que era extremadamente extraño, pero no le di demasiada importancia. Mirando hacia atrás, no sé por qué no vi lo que realmente era. Mi hija también estaba confundida y me preguntó si yo quería hacer la prueba en su lugar. Soy adoptada, así que dije que sí, y simplemente le di a mi hija una tarjeta de regalo de Amazon por el valor del kit de prueba. Mi hija me comentó que mi suegra había sido extremadamente crítica con ella en los últimos meses, haciendo comentarios sobre sus diferencias, diciendo cosas como me pregunto de dónde vienen esos ojos o por qué eres tan delgada. Mi hija se parece mucho a mí, tiene el mismo color de ojos, el mismo color y textura de cabello, pero es bastante más alta que yo. Yo mido 1.73 metros y ella mide 1.83 metros. Soy más corpulenta, al igual que mi esposo, y mi hija es extremadamente delgada, pero también es una atleta. Nunca tuve ninguna razón para creer, basándome solo en su apariencia, que ella no era la hija de mi esposo. Después de que mi hija me comentara cómo estaba actuando mi suegra, hablé con ella, y me dijo, «Oh, solo estás siendo sensible». Esto ocurrió hace un par de meses. Hace un par de noches, mi suegra nos invitó a mi esposo y a mí a cenar y nos pidió que dejáramos a los niños en casa porque tenía algo importante que discutir con nosotros. Lo hicimos. Fuimos a un restaurante, y mientras comíamos, mi suegra nos entregó a mi esposo y a mí 2 sobres por separado. Mi esposo y yo miramos dentro de los sobres y eran resultados de comparación de ADN. Le pregunté a mi suegra qué era eso, y ella dijo, la prueba de que eres la basura que siempre supe que eras. Estaba extremadamente confundida. Le pregunté de quiénes eran los ADN que comparó, y mientras lo decía, simplemente lo supe. Dijo que eran de mi esposo y mi hija. Mi esposo me miró, y se veía tan herido y perdido. Nunca podré sacar esa imagen de mi cabeza mientras viva. La llamé una maldita perra sin corazón, y mi esposo y yo nos fuimos. Bloqueé su número de mi teléfono y del teléfono de mis hijos, pero pensé que mi esposo necesitaba tomar esa decisión por su cuenta. Mi esposo me dijo anoche que mi suegra lo llamó y que se detuvo en su casa después del trabajo. Ella le dijo que lo había sabido por un tiempo y lo había sospechado durante mucho tiempo, y que no estaba segura de cómo abordar el tema con él. Mi esposo le preguntó cómo lo sabía, y ella dijo que escuchó a mi cuñado hablando con su esposa y escuchó que nuestra hija podría no ser suya.
Mi suegra tomó eso como si yo hubiera engañado a mi esposo, por lo que hizo una prueba de ADN el año pasado, alrededor de la audiencia. Mi esposo se emborrachó y terminó mencionando la audiencia y algunos detalles a mi cuñado. Aparentemente, esa noche mientras dormía, dijo, no pude protegerla, ¿y qué pasa si no es mía? Mi esposo estaba extremadamente borracho y no recuerda haber hecho esto. Mi suegra no sabe que fui agredida, pero sí sabe que hubo un robo y que fui atacada. Siguió tratando de convencer a mi esposo de que me dejara. Mi esposo le dijo que lo que hizo era imperdonable y que iba a cortarla de nuestras vidas. Mi esposo está inconsolable. Está tan molesto que le dijo a su madre que se fuera al diablo, y luego le dijo que mi ataque fue en realidad una agresión sexual y que ese es el verdadero padre biológico de nuestra hija. Todavía me enferma decir que eso fue lo que pasó. Ella intentó disculparse. Mi esposo le dijo que no podía perdonarla y que no se pusiera en contacto con ninguno de nosotros. Le conté a todos que mi suegra hizo una prueba de ADN a nuestra hija y que habíamos terminado con ella. Tengo 7 hermanos, 5 de ellos piensan que estoy en lo correcto, los otros 2 y mi cuñado no pueden creer que mi suegra hiciera eso, pero entienden por qué, porque no tenía toda la historia y asumió que no estaba siendo sincera con mi esposo. Incluso si no lo fuera, no puedo imaginar ser un padre tan preocupado por la relación de mi hijo que llegaría a esos extremos para entrometerse. Actualización 1. Primero, gracias por todo su apoyo y un gran que te jodan a todos los pervertidos y agujeros. Para responder a las preguntas más comunes, sí, estamos sin contacto con mi suegra. No he hablado con ella desde la cena, y mi esposo no ha hablado con ella desde hace un par de días. Ella sabe que fui violada e intentó disculparse con mi esposo cuando él habló con ella por última vez, pero él básicamente le dijo que se fuera al diablo y que no podía perdonarla. También teníamos una buena relación hasta este punto, o eso pensé. Solíamos pasar tiempo juntos y hacer cosas en común. Fue muy doloroso que ella me dijera en la cena, cuando le pregunté qué era lo que había en el sobre, es la prueba de que eres la basura que siempre supe que eras. Además, mis respuestas y descripciones de lo que sucedió son intencionadamente vagas debido a la cantidad de atención que esto ha recibido y al hecho de que alguien comentó que esto ahora está en TikTok. No quiero que una sola persona sepa la verdadera identidad de mi familia y trate de revelar la biología de mi hija a mi violador o su familia. Si mi hija desea hacer eso en el futuro, quiero que esa decisión sea completamente suya y no que otra decisión sobre su futuro sea tomada por ella contra su voluntad. Baste decir que él está en prisión de por vida sin posibilidad de libertad condicional. No soy la única persona a la que hizo esto, también asesinó al menos a otra víctima. Hay muy pocos artículos sobre este juicio porque fue un juicio cerrado, y aunque ninguna de las víctimas entrevistadas o mencionadas aparece con nombre, usan iniciales. También hay una serie de otros cargos que se le presentaron. Las personas quieren saber por qué o cómo pude haber tenido un bebé sabiendo la posibilidad de que el violador fuera el padre, y la respuesta es que, incluso si hubiera sabido definitivamente que él era el padre, probablemente mi decisión no habría sido diferente. Ella es tanto parte de mí, biológicamente hablando, como lo es de él, y después de verla moverse, no deseaba un aborto. Aunque habría sido casi imposible para mí obtener uno de todos modos, dado donde vivía. Aunque fue concebida en la violencia, fue criada en amor, comprensión y aceptación. Ella es mucho más mía y de mi esposo que de mi violador. Lo único que él hizo fue contribuir con ADN para ella, nada más. No ha tenido ninguna influencia o participación en su vida y probablemente nunca la tendrá. Sé que el ADN no significa nada en el sentido de quién es ella, pero eso no disminuye la devastación y la ira que siento al saber que él es responsable de alguna parte de ella. Honestamente, no estoy segura de por qué mi esposo y yo nos sorprendimos tanto, pero siento que puedes convencerte de cualquier cosa dadas las circunstancias adecuadas. Inicialmente, sentíamos que probablemente era el violador debido al año que pasamos sin concebir, pero cuando quedé embarazada de mi hijo poco después de mi hija, sé que me convencí de que no solo era una posibilidad, sino el único escenario probable. Tampoco me escapa que la decisión de mantenerla no es algo con lo que muchas personas estén de acuerdo, aparentemente según esta publicación, pero sé que tomé la decisión correcta porque mi hija es la chica más increíble y no puedo imaginar mi vida sin ella. Mi hija está bien y su relación con mi esposo y conmigo no ha cambiado en absoluto. Si acaso, su relación con mi esposo es mucho mejor. Ella hace un esfuerzo por pasar más tiempo con él y tienen muchos intereses en común. Mi hija dijo que no está molesta porque no le conté, está molesta porque tuvo que enterarse cuando realmente no estaba lista, y está contenta de que pude compartir un evento tan vulnerable y horrible con ella. Mi hijo ahora sabe los detalles específicos, y mi hijo menor sabe que mi hija tiene un padre diferente, pero no sobre mi violación.
La gente también parece estar preocupada por su genética y cómo afecta su futura salud. Ella ya tuvo pruebas neonatales para detectar trastornos genéticos. No soy portadora de ningún trastorno autosómico recesivo, y ella ha tenido pruebas genéticas para los trastornos autosómicos dominantes y salió negativa. También ha tenido pruebas genéticas para varias formas de cáncer debido a mi historial familiar biológico. Cualquier otra cosa no podría afectarla hasta la edad adulta, y todos están casi fuertemente influenciados por el estilo de vida, por lo que no serían una preocupación hasta que sea mucho mayor. No estoy segura de qué más decir, así que solo reiteraré una vez más lo agradecida que estoy por todo el apoyo. Edición para mayor claridad y contexto. Perdón, esto fue un desahogo. No entré en muchos detalles, como lo hice en mi publicación inicial aquí en el enlace. También, no lo redacté muy bien, pero volvimos a hacer las pruebas de ADN a mi hija y a mi esposo porque nunca le dieron una muestra a mi suegra de manera voluntaria y no queríamos preguntarle cómo obtuvo el ADN. Además, mi esposo y yo hemos estado en terapia intermitente desde que esto sucedió hace 18 años, y mis hijos han estado en terapia desde que estaban en la escuela secundaria. Los hago ir 4 veces al año y pueden ir con más frecuencia si lo desean. Cuando esto sucedió inicialmente, comencé a hacer que mi hija fuera semanalmente y ahora va cada 2 semanas. Actualización 2. Estoy tan enojada que no sé qué hacer. Ahora que tengo la confirmación, ella está muerta para mí. Acabo de confirmar que mi hija no es hija biológica de mi esposo y estoy devastada. Hace un par de meses, mi suegra, sin saberlo, hizo una prueba de ADN a nuestra hija porque no creía que fuera de mi esposo. Para hacer una historia corta, alrededor del momento de la concepción de mi hija, fui agredida sexualmente durante una invasión a nuestro hogar. Esto fue después de varios años tratando de tener un bebé. Tomé un anticonceptivo de emergencia en el hospital y estaba deprimida y estresada después. No me di cuenta de que estaba embarazada hasta que tenía 15 semanas. Mi esposo y yo decidimos que, independientemente, íbamos a quedarnos con el bebé. Después de que ella nació, decidimos que no queríamos saber. Sentía que si absolutamente sabíamos que no era de mi esposo, eso cambiaría cómo se le trataría. La familia de mi esposo no sabía que había una duda sobre la paternidad ni que fui agredida sexualmente. Bueno, hace un par de meses, mi suegra nos invitó a mi esposo y a mí a cenar y nos sorprendió a ambos entregándonos sobres con los resultados de ADN y básicamente diciendo que siempre supo que yo era una mentirosa y una engañadora, y tratando de convencer a mi esposo de que me dejara. Mi esposo estaba devastado cuando se dio cuenta de que nuestra hija no era suya. Nunca lo había visto tan herido. Habíamos planeado contarle a mi hija cuando fuera mayor que había una duda sobre su paternidad y permitirle que hiciera una prueba de ADN si lo deseaba. Pero en lugar de eso, tuve que contarle a mi hija de 17 años toda la historia de cómo fui agredida y lo que su abuela hizo. No sabíamos realmente cómo mi suegra hizo la prueba de ADN, así que decidimos hacer otra prueba. Obtuve la confirmación esta mañana de que mi hija y mi esposo no tienen ninguna relación biológica. Estoy tan enojada y furiosa. Siempre supimos que esto era una posibilidad, pero no pensé ni por un segundo que podría pasar. Ella se parece tanto a sus hermanos y a mí. Gracias a Dios no tiene ninguna semejanza con el agresor. Inmediatamente hice que comenzara a ver a su terapeuta más regularmente y parece estar manejándolo bastante bien, a pesar de todo, afortunadamente. Ahora pasemos a la siguiente historia. Historia 2. Grité a mi cuñada embarazada y le dije a mi esposo que eligiera entre ella o yo. Sé que esto suena mal, pero por favor escúchenme. Actualmente estoy escribiendo todo esto mientras la familia entera de mi esposo está sentada abajo. Tengo 29 años y he estado casada con mi esposo durante 8 años. Hace aproximadamente 2 meses tuve mi tercer aborto espontáneo a las 31 semanas. No hablaré de eso porque me hace sentir muy deprimida, pero necesitan recordar esto. Hace unos 4 meses, mi cuñada, de 20 años, vino llorando a nuestra puerta diciendo que estaba embarazada y que su novio no quería tener nada que ver con el embarazo y que no tenía dónde ir. Mi esposo y yo la acogimos abiertamente en nuestra casa con los brazos abiertos. Las primeras semanas fueron muy difíciles para ella, comprensiblemente. Me sentaba con ella durante horas, abrazándola cuando lloraba, viendo nuestros programas de televisión favoritos, comiendo tanto helado que casi nos quedábamos en coma. Fue un gran momento de unión para nosotras, o al menos eso pensé. Aquí es donde todo comienza a ir cuesta abajo. Me enorgullezco de tener una casa limpia y ordenada. Mi cuñada, por otro lado, no. Dejaba su ropa por toda la casa, dejaba sus platos sucios por donde quiera e incluso llegó a dejar sus juguetes sexuales en nuestra mesa de la sala.
Intenté hablar con ella directamente antes de hablar con mi esposo. Inmediatamente comenzó a llorar y me dijo que trataría de ser más ordenada. La abracé, le dije que estaba bien, pero que era un límite claro para mí. Me dijo que no volvería a suceder, pero solo empeoró. Me dijo que yo tenía que lavar su ropa, lavar sus platos y limpiar su habitación todos los días porque ella era la embarazada. Bueno, entiendo lo difícil que es estar embarazada, pero simplemente no podía permitir que me sintiera como una sirvienta en mi propia casa. Así que le conté a mi esposo lo que estaba pasando, pero lo que me dijo me dejó atónita. Sus palabras exactas fueron: cariño, ella está pasando por mucho ahora mismo, realmente deberíamos ayudarla. Además, podría hacerte sentir mejor cuidar de alguien que está embarazada. Estaba furiosa, por decirlo menos. ¿Hacerme sentir mejor? Ella está pasando por mucho y necesitamos ayudarla. ¿No era suficiente permitirle quedarse con nosotros? Aunque no quiero invalidar su dolor, mi esposo y yo también estábamos pasando por nuestros propios problemas. De todas formas, seguimos adelante. Hice lo mejor que pude para mantener mi trabajo y las tareas del hogar. Mi esposo trabaja de 7 de la mañana a 7 de la tarde, por lo que no está mucho en casa para ayudar. Yo trabajo a tiempo completo desde casa, así que ha sido súper estresante. Cuando intentaba pedirle ayuda a mi cuñada, siempre tenía una excusa, incluso si solo estaba viendo televisión. Lo que me llevó al límite fue cuando salí a comprar la única comida que realmente había disfrutado comer después de mi aborto espontáneo. Escribí mi nombre en ella y le pedí directamente a mi cuñada que no la tocara. Bueno, fui a la nevera para buscarla, y adivinen qué, ella la comió. Ahora bien, podrían pensar que solo es comida, pero yo compro todos los víveres y básicamente pago todas las facturas. No me importa que la gente tome algo de mi comida, pero lo único que pedí que no se tocara, fue lo que tocó. Le conté a mi esposo y, por supuesto, él me lo restregó en la cara diciendo que ella estaba embarazada y que necesitaba ser menos egoísta, y que la vida se trata de sacrificios. Estaba tan molesta que le dije que sentía como si él y ella fueran esos compañeros de cuarto horribles de los que la gente habla en Reddit. No se lo tomó bien, jajaja. Lo que nos lleva al título de esta historia. Mi cuñada organizó una especie de fiesta de baby shower en mi casa. Personalmente, no sabía si podría estar en casa cuando eso sucediera. Me sentía tan herida que ella no me habló, sabiendo todo lo que había pasado, y que simplemente invitara a extraños a la casa de otra persona sin preguntar. Mi esposo me instó a que asistiera. Le dije que afectaría permanentemente la relación entre ella y yo, así que le dije que iría. Aproximadamente a la mitad de la fiesta, mi esposo y mi cuñada anunciaron que querían mostrarle la guardería a todos. Estaba confundida. ¿Guardería? ¿Iba a quedarse tanto tiempo? ¿Qué habitación convirtió en una guardería? Dijeron que todos subieran las escaleras. Fue entonces cuando me di cuenta. Estaban hablando de la guardería que preparé para mi bebé. Sentí una oleada de emociones cuando vi a todos en la guardería de mi bebé, diciéndole a ella lo buen trabajo que había hecho al prepararla. La guardería que preparé para mi bebé, que mi cuerpo falló en darme. Simplemente perdí el control. Comencé a sollozar, y esa tristeza se convirtió en pura rabia. Comencé a gritarle a mi cuñada, diciéndole que era la persona más vil por hacerme pasar por todo lo que me ha hecho durante los últimos meses, haciéndome sentir como una sirvienta o un objeto para su conveniencia. Con lágrimas en los ojos, me volví hacia mi esposo, que tenía la mandíbula en el suelo. Volví la cabeza para ver a toda su familia simplemente mirándome. Perdí el control de nuevo, gritando. Miré a mi cuñada y le dije cómo se atrevía a usar la guardería de mi bebé, cómo se atrevía a pensar que tenía derecho. Lo que me dijo me hizo caer de rodillas, sollozando: no es mi culpa que no pudieras tener un hijo. ¿Por qué dejar que esto se desperdicie? Eres tan egoísta. Mi esposo intentó levantarme del suelo, pero le grité de nuevo, poniéndome de pie aunque mis rodillas temblaban. Le dije que eligiera, con una mirada estupefacta en su rostro. Grité de nuevo: elige, o ella o yo. Ni siquiera pudo articular una palabra. Simplemente lo miré con pura traición. Empujé al grupo de familiares y corrí directamente hacia mi habitación para escribir esto. Incluso si nadie lo ve, al menos me ha ayudado a desahogar estas emociones. Ahora es el punto en el que pregunto: ¿soy yo la mala? Actualización. Perdón por cualquier error tipográfico o palabras mal escritas. No estoy muy segura si esta es la forma correcta de hacer una actualización, pero espero que todos puedan verla. Primero, quiero abordar algunos comentarios. Pueden saltarse esta parte si no les importa, jajaja. Sé que tuve un bebé muerto.
La única razón por la que digo aborto espontáneo es porque eso es lo que me dijo mi obstetra que estaba pasando. Segundo, algunas personas han estado diciendo que esta historia es falsa por la forma en que describo la discusión, cayendo de rodillas, pura traición. Sí, me di cuenta de que lo escribí mal. Puedo asegurarles que no lo es. No puedo hacer que alguien me crea, pero esta es mi vida, así que pueden pensar que es falsa o no. Aquí está la actualización que todos han estado esperando. Prepárense, es larga. Después de publicar mi historia en Reddit, me senté en mi cama secándome las lágrimas y diciéndome a mí misma que no aceptaría esta falta de respeto. Bajé las escaleras, cerrando la puerta de la guardería en el camino. Me encontré con todos consolando a mi cuñada. Amablemente les pedí a todos, excepto a mi cuñada y a mi esposo, que respetuosamente se largaran de mi casa. Después de todas las miradas sucias y los reproches, solo quedábamos mi esposo, mi cuñada y yo. Se sentaron en el sofá sin decir nada. Me senté con ellos, el silencio parecía durar para siempre. Ninguno de nosotros tenía nada que decir. Sabía que tendría que iniciar la conversación. Miré a mi esposo y le pregunté, ¿has decidido? Me miró, simplemente mirándome. Pregunté de nuevo, esta vez con un tono firme. Terminó murmurando algún tipo de insulto, pero no pude entender qué dijo exactamente, algo relacionado con perra. Me levanté y les dije a ambos que se largaran. Entonces quisieron hablar, diciéndome que todo era un malentendido, que lo sentían, bla, bla, bla. Agarré una mochila del armario de los zapatos y les dije que empacaran sus cosas. Mi cuñada me dijo que no podía simplemente echarla y que yo era una persona horrible. Me reí en su cara y le dije que esta era mi casa y que podía hacer lo que quisiera. Mi esposo se paró a mi lado y le dijo que solo sería por un tiempo. Me volví hacia él y le dije, oh, tú también, vete. Se enfadó y me dijo que éramos una pareja casada y que así no es como funciona el matrimonio. Le dije que no lo era. El matrimonio es donde dos personas se apoyan mutuamente y no tratan a su esposa como basura. Ambos terminaron yéndose, después de muchos insultos hacia mí. Oh, pero espera, no ha terminado. Esta mañana, mientras me preparaba para una reunión por Zoom con algunos compañeros de trabajo, mi esposo apareció. Lo dejé entrar, diciéndole que recogiera lo que necesitaba y que se fuera porque tenía que trabajar. Comenzó a disculparse y me dijo que quería arreglar las cosas. Le dije que solo necesitaba tiempo lejos de él. Entonces, me lanzó en la cara, bueno, no es mi culpa que hayas perdido a nuestros hijos. Tal vez esto nunca hubiera pasado. Mi hermana tenía razón, eres egoísta. Nunca he hecho sentir a mi esposo que no puede lamentar la pérdida de nuestros hijos conmigo. Nunca lo he hecho sentir menos debido a su dolor. Me di la vuelta y lo abofeteé en la cara. Nunca condono la violencia y estoy muy molesta de haber hecho eso a otro ser humano, pero simplemente no podía lidiar con esto. Dio un paso atrás y luego tiró todo mi maquillaje al suelo, lo cual entiendo, pero luego comenzó a romper toda la decoración en mi baño. Le grité que se detuviera y que lo sentía, pero siguió y siguió, incluso llegando al punto de golpear un agujero en la pared de mi baño. Era como si estuviera viendo todas sus emociones reprimidas por la muerte de nuestros hijos salir a la luz, pero fue demasiado lejos cuando intentó agarrarme y me gritó en la cara. Lo empujé y le dije que se largara. Salió del baño y lo vi romper algunas cosas más mientras se iba. Tan pronto como se fue, tuve un ataque de pánico al ver el desastre que había hecho, y simplemente al ver cuánto escondió su dolor. Llamé a mi madre y le conté todo lo que había estado sucediendo. No hablo mucho con mi familia debido a algunos traumas pasados con ellos. Ella me dijo que estaba en camino. Tan pronto como llegó, simplemente me derrumbé y ella me abrazó. Luego se levantó y comenzó a tomar fotos de todo lo que él había roto. Le pregunté qué estaba haciendo y me respondió, vamos a demandar a este imbécil. Honestamente, ni siquiera discutí. Estaba tan herida por todo lo que mi esposo me había hecho. Mi madre empacó mi computadora y yo agarré algunos conjuntos de ropa. Mi madre y yo condujimos a un hotel, y ella insistió en quedarse conmigo mientras terminaba mi trabajo. Mi madre llamó a un cerrajero y a mi abogado. También me estaré divorciando de él. Así que ahí lo tienen, aquí está la actualización que todos han estado esperando. Me siento culpable por simplemente rendirme con mi esposo después de 8 años de matrimonio, pero es hora de un divorcio. No puedo vivir así, y tampoco puede mi esposo. Ojalá pudiera decir que seguimos adelante, nos perdonamos mutuamente, y que pude ver a mi cuñada tener a su bebé, pero esa no es la realidad. Si algo más sucede, se los haré saber.
Gracias a todos por el apoyo y la ayuda en esta situación.